Daniel, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? bien, gracias a Dios. Me alegro. Voy a esperar ahí. Sientan los demás. ¿Vos de Argentina no podés conseguir el libro, Arsenio? Que vos, Eh, a la frontera de Asunción para Argentina no está lejos, ¿verdad? sí, acá cerca es Clorinda, pero no me fui a ver también ahí. No digo que Ah, los hermanos, pedir a los hermanos de Buenos Aires, a ver, yo no sé cómo funciona allá. Acá en Uruguay, uno puede mandar encomienda por ónibus. Por ejemplo, se coloca acá de mañana en Montevideo, de noche o el día siguiente ya está en otra parte del país. Yo no sé cómo funciona en Argentina, porque a veces podía conseguir por allá más rápido, más fácil. la verdad que no pregunté un poco a los hermanos que están ahí. Por acá cerca es Clorinda, pasa más o menos 30 kilómetros de donde yo trabajo queda. Por eso, quizás Ah, podemos preguntarle a ellos cómo funciona allá. Puede preguntar ah, a Marcelo y a Rubén cómo funciona, porque a veces es una posibilidad ver si alguien podía comprar y mandártelo a la frontera y lo levantas allá. ahora me dijo pastor, ese que me dijo que iba a comprar, pero él está averiguando y tiene que ir primero a Estados Unidos y más o menos va a salir demasiado caro, te va a salir, me dijo, $15 más 17 por el envío, pero ese que vos me enviaste, yo le expliqué a él y me dijo que él va a comprar y me va a enviar a mi correo. El Ah, viernes, el viernes quedamos para coordinar, yo estoy ahora en el trabajo y no puedo todavía hacer nada y sí, allá voy a coordinar porque, con él. porque el Kindle de Amazon es una aplicación que vos podés comprar los libros allí y lo lees en tu celular, en la compu. Y la ventaja es que no se pierde, no ocupa espacio, no, es fácil para leer. Hay que acostumbrarse, ¿no? A veces uno está acostumbrado a leer solamente libro físico, pero es mucho más fácil de trabajar. Incluso hay muchos libros reformados gratis para Kindle que uno puede ir bajando. Entonces, a veces sale más barato también, no necesita pagar envío, ¿no? Todo eso es fácil, pero necesita abrir una cuenta en Amazon y tener una tarjeta de crédito para pagar. Sí, ese es lo que me pidió y ese nunca yo mandé a abrir la cuenta. Tengo que ver Ajá, ese para poder acceder. Yo mensajeé a Amazon, me enviaron el número también y me dijo, sin problema te vamos a enviar, pero sí o sí tienes que tener una cuenta, entonces eh, ahí ya te enviamos, me dijo. ajá, porque así es fácil, no es complicado. Mm. Sí, yo todavía tengo y compro muchos libros físicos, ¿no? Mira acá tengo unos cuantos en mi mesa, pero cada vez compro menos físico, cada vez compro más por la biblioteca Logos y por Kindle, porque es mucho más fácil para... cuando yo me vine a Uruguay tenía más o menos 12 valijas grandes solamente de libros, ¿no? Y junté tantos otros libros más. Entonces ahora estoy comprando digital, así es más fácil. Cuando me vaya, si un día me voy de Uruguay, me lo llevo todo conmigo en la computadora, en el celular. Más fácil. Sí, más fácil. Los que están acá se quedan por acá como donación. Ya no los llevo más. Fue una pelea con la esposa porque venimos y teníamos 16 valijas, grandes, ¿no? Bien grandes.
pero 12 eran libros. Muchos Ahí, libros. ahí, ahí me preguntan la aduana, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a abrir una librería como Montevideo? Yo dije, no, son de uso personal. Entonces, dijeron, pero tanto libro así. Yo dije, bueno, es parte del trabajo. Buenas noches, Yo hermanos. Sí, sí, trabajaba mucho tiempo acá con los hermanos, pero la mayoría que viene son brasileros y los libros están en portugués y hay algunos, o sea, interpretación que, pero más, me gusta más del eh, castellano, español. sí. Pero dicen por ahí, no sé si es verdad, que el idioma del cielo es portugués. Así que hay que aprenderlo. No, yo Es un hay chiste. alguna palabra que me dificulta comprender, pero tengo muchos libros en portugués y muchos era que Sí, me querían regalar y yo no valoraba, yo decía, ¿por qué tantos libros cuando vine acá en Asunción primera vez? Y tenía claro. muchísimos libros Ah, el pastor y me dijo, elegí ahí libros, yo te regalo, me dijo, ¿y qué voy a hacer del libro? Yo no, no sabía el valor de... sí. Y bueno, son cosas, ¿no? El idioma inglés también. Cuando uno hace una maestría, normalmente se te exige inglés, lectura, inglés, por lo menos un inglés más instrumental, porque hay muchas lecturas que se hacen en el idioma inglés, porque hay libros que no están traducidos todavía. Entonces, tener un segundo idioma siempre es una bendición, ¿no? Aunque cuesta, sabemos que cuesta aprender otros idiomas, pero en el ministerio es muy útil para nosotros. Bien, buenas noches, hermano. Creo que tenemos suficiente para empezar. Los demás se van sumando a nosotros. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios y después voy a presentar parte del curso y más o menos ahí a las 8 menos cuarto yo paro para los hermanos que vayan a presentar sus trabajos esta noche. ¿Está bien? Así que oramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el Dios hermoso que tú eres, Señor, Dios todopoderoso, grande, inmenso. Este Dios tan personal también que se ha revelado a nosotros en la persona de Cristo Jesús. De manera especial, revelarnos la salvación que tú mismo, Señor, has establecido para nosotros en la eternidad. Nos ha concedido ella por gracia en la persona de Cristo Jesús. Agradecemos a Dios por privilegio que tenemos nosotros de poder ser llamados hijos de Dios, de poder gozar de la certeza de la vida eterna, poder ser parte de tu iglesia, de tu pueblo, Dios, y más de poder estar involucrado en el servicio de tu reino, Señor. Damos gracias, Señor, y pedimos que nos siga dando crecimiento en gracia y conocimiento, y nos dé, Señor, de nuevo el deseo, Dios, de seguir proclamando tu palabra, Señor, a todas las naciones, a aquellos que están atados, encarcelados, Dios, por tantas mentiras, Señor, del diablo, Señor. Pedimos que nos enseñe una vez más y te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, déjenme compartir la pantalla con ustedes y ya vamos entrar en en nuestro material de esta noche. Acá. Bien, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Estamos en las sectas pseudo-cristianas y a partir de ahora ya hemos visto lo que es una iglesia sana, ya hemos visto las definiciones de sectas, herejías y religiones mundiales. Y ahora entramos, por lo tanto, a hablar de las sectas pseudo-cristianas y hacemos esa división.
entre las sectas pseudocristianas y las religiones mundiales. Ah, por sectas pseudocristiana llamamos a todo movimiento que se nombra o que se llama o que se presenta como cristiano, pero que sus enseñanzas y sus creencias y prácticas están en desacuerdo o contradicen las doctrinas fundamentales del cristianismo bíblico, ortodoxo, histórico. Estas sectas a menudo lo que hacen es tomar esas doctrinas y distorsionarlas, reinterpretarlas, dándole otro significado o en algunos momentos negar estas verdades. Y cada una de ellas son esenciales para la fe cristiana. Por eso son consideradas sectas pseudo-cristianas. La palabra pseudo quiere decir falso. Por eso son movimientos cristianos falsos o falsas iglesias. ¿Ah? ¿Por qué? Porque niegan la verdad. Todo que niega la verdad es mentiroso, es falso. ¿Ah? Y por lo tanto, al constituirse en movimientos que no tienen sus raíces fundamentadas en las Sagradas Escrituras, en negar los fundamentos del cristianismo ortodoxo, son llamadas por nosotros también que somos parte de un movimiento cristiano ortodoxo, histórico, evangélico, reformado, como quieran también llamar. A esos movimientos nosotros los llamamos de secta o pseudo-cristianismo. Es importante que la iglesia y los cristianos tomen sus cuidados, puedan discernir quiénes son los que creen para poder afrontar esos grupos que se dicen cristianos. ¿Está bien? Pero entendiendo que nosotros los consideramos como sectas porque no sostienen esas enseñanzas que nosotros hemos heredado de los apóstoles de la iglesia a lo largo de los siglos. Eh, por eso nosotros no podemos aceptarlos en la comunión, no podemos tener ningún vínculo de comunión con ellos. No, tampoco no debemos aceptar lo que ellos enseñan, ah, lo que ellos dicen, y debemos tratarlos como un grupo de personas que necesitan conocer el Evangelio, necesitan ser alcanzados por el Evangelio de Cristo. ¿Está bien? En suma, ¿está bien? ¿Se acuerdan? Nosotros decimos que solamente hay dos religiones, la de Cristo, la verdadera y la falsa, que en suma es demoníaca. Ah, por eso todo aquel que no tiene el verdadero evangelio está en la mentira, está en el engaño y por lo tanto necesita de conocer el evangelio. Empezamos, hermanos, con el cristianismo, perdón, con el catolicismo romano. Ciertamente, quizás de acá hemos venido la mayoría. ¿Está bien? Muchos de nosotros nacimos de familias católicas, posiblemente como yo, algunos de ustedes hicieron primera comunión, algunos fueron más lejos, hicieron la confirmación, ¿tá? Nacimos, porque en América Latina lo que ha predominado desde la colonización es el catolicismo romano. Y de hecho muchos países lo tenían como religión oficial, ¿tá? Con el pasar de los años, el catolicismo perdió el estatus de religión oficial en muchos países, ¿ah? Pero conservaron el estatus que ya tenían y el poder. Y por eso es una iglesia también muy fuerte, muy presente en toda América Latina, donde nosotros estamos viviendo, y en muchos países del mundo ellos están establecidos.
Comenzamos con el catolicismo romano y lo llamamos también de secta pseudo-cristiana, ¿tá? A ese movimiento, porque entendemos que ese movimiento, aunque haya empezado bien, haya tenido su origen en la iglesia neotestamentaria, cuyo fundador es Cristo Jesús, ellos se distanciaron, se alejaron de sus fundamentos a lo largo de la historia. La iglesia se fue corrompiendo, ¿ah? Y se fue mezclando con muchas falsas enseñanzas, ¿tá? Al punto de terminar como una secta. Eh, ellos no lo ven así, no se ven como secta, no se entiende como secta. Al contrario, ellos entienden que los cristianos protestantes son los hermanos que abandonaron la verdadera iglesia, y necesitan ser reconciliados con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Nosotros históricamente entendemos bien que ellos con esta corrupción que sufrieron, no al ver un arrepentimiento, la reforma protestante del siglo XVI se hizo necesaria y nosotros somos hijos de la reforma. ¿Y qué fue la reforma? Un regreso a sus fundamentos. La iglesia vuelve a su origen, vuelve a las enseñanzas ortodoxas de su principio. ¿Está bien? Por eso nosotros no somos católicos romanos y por eso nosotros no los consideramos a ellos como genuinos cristianos, sino como una secta. Eh, la autoridad de la Iglesia romana está fundamentada en las tradiciones eclesiásticas, en el magisterio de la Iglesia y en la Biblia. O sea, ellos no tienen la Biblia como la única regla de fe y práctica, como la única autoridad y máxima sobre la iglesia, porque esto sería para ellos eh, una, una propia acusación de que ellos están mal, tendrían que arrepentirse de sus desvíos y volver a la verdad. Por eso la Biblia es una verdad y no la, ¿está bien? El artículo definido la verdad. Además, ellos tienen una versión apócrifa, perdón, una versión con 7 libros apócrifos, bien, en el Antiguo Testamento, que fueron considerados en el Concilio de Trento en el siglo XVI como libros autoritativos y como partes del canon. ¿Está bien? Esos libros para nosotros son libros de contenido históricos, pero son libros llenos de errores, llenos de contradicción y por eso no se constituyen en libros inspirados por Dios, no fueron reconocidos por la iglesia, ¿está bien? E incluso la iglesia católica los negó durante muchos años, solamente la reforma protestante para hacer frente a la reforma, a las iglesias de la reforma y marcar una cierta diferencia, ellos incorporan esos libros dándole también un estatus de libros inspirados. Es cierto que en la versión Vulgata, la traducción que Jerónimo hizo, bien del Antiguo Nuevo Testamento para el latín, estos libros ya estaban presentes, ya estaban, pero el propio Jerónimo aclara en su introducción que esos libros no eran inspirados por Dios, pero la Iglesia Católica los tiene ahí y como sabemos, la gran mayoría de los católicos no leen la Biblia. Bien, por lo tanto, no saben ni siquiera cuáles libros son y ni qué quiere decir que son apócrifos, no tiene conocimiento de nada de eso. Lamentablemente, muchos cristianos reformados y evangélicos tampoco los conocen, no saben acerca de ello, pero están en la Biblia católica.
Los demás libros, los otros 66 libros que tenemos nosotros, ellos también tienen su Biblia y son iguales. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que aprovechar cuando hablamos con católicos y ellos tienen Biblia, que ellos abran sus Biblias y lean los textos que nosotros compartimos con ellos en sus propias Biblias y vean que lo que estamos diciendo para ellos es bíblico. ¿Está bien? Y ellos lo pueden comprender. El catolicismo romano es un movimiento mundial y es el único que posee una sede, ¿ah? Un estatus de Estado, que es la ciudad del Vaticano en Italia. Ellos afirman que son la iglesia verdadera de Jesús. Eh, Hay muchos católicos en el mundo, a más de 1.000 millones de católicos en el mundo. Nosotros vivimos en partes del mundo donde abundan los católicos, a los que son de Brasil, viven en lo que es considerada la nación más católica del mundo, con mayor porcentaje de católicos. Y la iglesia católica estado muy vinculada al desarrollo cultural del occidente, o sea, del lugar donde nosotros vivimos. Sabemos que en el oriente van a abundar las otras religiones mundiales, judaísmo, islamismo, el budismo, ¿tá? El sintoísmo, todas las otras religiones van a estar del otro lado del oriente. ¿Tá? Pero en el occidente, el catolicismo ha ejercido gran influencia. ¿Está bien? Sabemos nosotros que son ellos han llegado a los lugares con los exploradores, los que vinieron conocer y descubrir los lugares todavía que no eran colonizados por ellos. Siempre llevaban católicos con ellos, curas, también misioneros. El catolicismo romano afirma tener la autoridad de Cristo y la sucesión apostólica. ¿Se acuerdan que ellos toman el texto de Mateo 16 diciendo que Pedro es la piedra y que allí Jesús está estableciendo una sucesión apostólica que viene por medio de, por medio de Pedro, y por eso cada papa para ellos es un sucesor, ¿está bien? En el linaje apostólico están los sacerdotes, ¿está bien? Ahí tenemos el gran obispo o el sucesor apostólico, el papa, más es los sacerdotes que conforman el magisterio, que son los únicos que tienen derecho exclusivo de interpretar las escrituras. Por eso ellos, en la Iglesia Católica, no existe el libre examen de las escrituras. No se estimula que los creyentes abran la Biblia, la estudien, la interpreten, no, porque eso es también un privilegio, un derecho de los que componen el magisterio. Sin embargo, ellos enseñan cosas que no están de acuerdo con la escritura. Enseñanzas que contradicen y las enseñanzas ortodoxas. Por ejemplo, sobre la salvación, sobre la adoración a otros que no sea Dios, ¿tá? La salvación por obras, también la adoración a María, a los santos, lo vamos a estar mirando, en la doctrina del purgatorio, ¿tá? Todas esas enseñanzas que son contrarias a las escrituras. Por esos motivos, nosotros entonces consideramos el catolicismo romano como parte del movimiento también sectario, del movimiento pseudo cristiano, o sea, siendo un falso cristianismo.
Los católicos romanos, por lo tanto, en su jerarquía, están sometidos al Papa, y de ahí puede mirar un poco en lo que viene a ser el orden, ¿a bien? De la jerarquía romana, católica romana, donde el Papa es la cabeza visible de la iglesia y Jesús es la invisible. Y bajo el Papa están los cardenales y conforman el magisterio juntamente con él. Después, bajo los cardenales están los arzobispos, luego los obispos, los sacerdotes o curas, y después los diáconos y finalmente los laicos, o sea, la gente común que sirve en la iglesia. A eso lo llamo laico. ¿Ah? En el catolicismo romano se enseñan 7 sacramentos, mientras que en la iglesia reformada, la iglesia evangélica, enseñamos solamente 2. Ellos enseñan el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, el matrimonio, el sacerdocio y la extrema unción. Nosotros enseñamos el bautismo y la Santa Cena porque son los únicos 2 que encontramos en las escrituras como un sacramento, que quiere decir como una ordenanza, algo que Cristo ha establecido que la iglesia observara y cumpliera. ¿Ah? Ese es un sacramento. Nos enseñan ellos también que además todos los hombres pueden alcanzar la salvación por medio de los sacramentos, empezando en el bautismo. ¿Ah? El cumplir con los sacramentos en la Iglesia Católica es poder alcanzar la salvación. Por eso para ellos todo católico tiene que ser bautizado. ¿Ah? Aunque sea en el momento de muerte, lo que vendría a ser la extrema unción. ¿Ah, bien? Si no es bautizado, ahí le bautizan, ¿ah? Para que no muera pagano. Pues todo niño tiene que ser bautizado en la Iglesia Católica, porque para ellos el bautismo tiene ese poder de regeneración, de salvación. Ah, y después ellos van a enseñar que el bautismo quita el pecado original y el vivir y cumplir, bien, con los sacramentos de la Iglesia Católica, es una forma de garantizar la salvación de los feligreses. Aunque ellos se declaran una iglesia trinitaria, es decir, ellos creen en un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su práctica, bien, ellos tienen, agregan otras divinidades o deifican otras personas. Por ejemplo, María es elevada por ellos a una posición que ella nunca buscó y que las escrituras nunca también le dio a María. Es algo de ellos, de la doctrina de ellos. Ellos, también María fue una mujer santa en el sentido de sierva de Dios, como todo creyente santo. Fue una mujer piadosa, fue la portadora de Jesucristo. También ella no es la madre de Dios, como ellos dicen. ¿Ah? Fue la portadora, la que estuvo en su vientre el Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. ¿Ah? Pero ellos la elevan a una posición, la Biblia no la coloca, ¿ah? Y ni ella misma reclamó para sí esta posición. Eh, Igualmente lo hacen con los santos. Y colocan los santos con posición de personas que pueden de alguna manera ayudar a los pecadores en sus necesidades o en su salvación. Los católicos romanos, por lo tanto, colocan a María, la exaltan en una posición de corredentora. Y quiere decir, ella le ayuda a Jesucristo a salvar a los hombres. Ella es salvadora tanto cuanto Jesucristo. ¿Ah?
algo que no encontramos en las escrituras. Noten lo que dicen ellos acá. María es la toda santa. Segundo después de Eva, se le reza, está sentada a la diestra de Cristo, es abogada, auxiliadora, benefactora y mediadora, la madre de los miembros de Cristo, reina sobre todas las cosas, trae la vida eterna por su intercesión, ayudó a hacer expiación por los pecados, aplastó la cabeza de la serpiente, libra las almas de la muerte. Al considerar a la iglesia, no hay mejor manera que mirar a María. Los católicos encomiendan la oración de María y nadie va a Cristo sino por su madre. Cuando ustedes lo ven acá, ¿está bien? Estas tres C es el catecismo de la Iglesia Católica. Si ustedes abren, está en internet, el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿está bien? Y van a estas citas acá, ¿tá? Van a encontrar esas afirmaciones que ellos hacen acerca de María, ¿está bien? La pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que ella está sentada a la diestra de Cristo? No dice, pero el Papa Pío X dijo, y entonces pasó a ser verdad. ¿Dónde dice que ella es abogada, auxiliadora, mediadora? No dice, pero el magisterio en su catecismo lo afirma. Por lo tanto, pasa a ser doctrina bíblica para ellos, igualmente bíblica. ¿Ah? Entonces, todas esas afirmaciones la hacen los católicos acerca de María, colocando María en una posición de corredentora. Además, afirman que ella permaneció virgen durante toda su vida. Fue virgen al concebir al hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, ¿tá? Y virgen después del parto. Como que si hubiera nacido de cesárea, había, no le alteró nada a su cuerpo, ¿tá? Y ellos niegan que los hermanos de Jesús, ¿se acuerdan que la Biblia habla de los hermanos de Jesús? Santiago, ¿está bien? O Jacobo, Judas, ¿se acuerdan? Dice Jesús, que los hermanos de Jesús vinieron, ellos dicen que la palabra hermano van a hacer todo un malabarismo para decir que la palabra hermano puede significar primo, y por lo tanto en esos casos no son hermanos, sino que son primos, ¿tá? De Jesús, para que no puedan comprometer la doctrina de la perpetua virginidad de María. José, este, eh, después que Jesús nació, tuvo, también era su esposo, hijos con María, y los hijos están ahí mencionados en la Biblia, los hermanos de Jesús. Por lo tanto, la única manera que ellos hacen es afirmar, a bien desde una perspectiva, a bien no de las escrituras, sino de ellos, de una doctrina interna creada por ellos mismos. Además de la elevación de María, también elevan a los santos que venían a ser personajes de la historia del cristianismo. Hay algunos de ellos reales y verdaderos, ¿ah? Que vivieron a lo largo de la historia, pero que pasaron en algún momento de la historia a ser venerado y adorado por ellos a través de sus imágenes. También la que nosotros llamamos los santos, ¿ah? Aquellos que están en la entrada de las ciudades, aquellos que están en rincones de muchos hogares, que están adentro de las iglesias, en las grutas, en diferentes partes de los santuarios católicos. Ellos colocan, bien, siempre una virgen. Es interesante ver que la virgen cambia de cara en cada lugar, incluso de nombre, bien, cambia de nombre en muchos lugares, pero en suma es la misma Virgen y una semejanza muy grande con las religiones paganas, del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Astarote, habían todas las mujeres que estaban presentes en las religiones paganas como diosas de fertilidad. Un poco eso que pasó a incorporar
en la Iglesia Católica, pero después ellos empiezan a levantar otros santos, habiendo otras imágenes que posiblemente habían tenido su origen en el siglo IV, cuando Constantino, el emperador Constantino, adopta el cristianismo como la religión oficial del Estado. Y en ese entonces, él decreta que todo el imperio tenía que ser cristiano. ¿Qué es lo que sucede en ese tiempo? Las demás religiones entonces empezaron a incorporarse en el cristianismo y traían con ellos sus prácticas paganas y convertían sus dioses, ¿a bien? En los santos. Y desde ahí empezamos a encontrar todo ese sincretismo, esa mezcla religiosa adentro del cristianismo católico romano hasta los días de hoy. ¿Ah? Por ejemplo, en Brasil van a ver en Salvador de Bahía que la gente del espiritismo también se junta con los curas para celebrar fiestas comunes, entre ellos, donde un santo, bien, por ejemplo, el San Jorge, es un santo en la Macumba y es un santo en la Iglesia Católica. Y tantos otros santos hacen lo mismo. Entonces, por eso, prácticas paganas que fueron incorporadas desde el siglo IV en el catolicismo y que perpetúa hasta el día de hoy. En el catecismo de ellos dicen así, defendiendo esa práctica antibíblica, los testigos que no han precedido en el reino, especialmente los que la iglesia reconoce como santos, participan en la tradición viva de la oración por el testimonio de sus vidas. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar a aquellos que han quedado en la tierra. ¿Se acuerdan la idea que tiene la gente? Fulanito está allá arriba mirando por nosotros. Bien, a veces algunos evangélicos tienen esta misma visión, ¿no? Papá, mamá está allá arriba mirando por nosotros, cuidándonos. Ah, es una idea pagana, católica, que quien nos cuida, bien, siempre es Dios. Bien, el papá y mamá no pueden interceder por nosotros, ni cuidarnos desde allá de arriba. Eso lo hace Dios por nosotros. Su intercesión para ellos, dicen, es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarle que interceda por nosotros y por el mundo entero. Eso se debe que para ellos un santo es una persona que pertenece a un grupo selecto y reducido, o sea, una clase especial de creyentes de superior, que por eso son declarados santos, bien después de su muerte. Noten lo que dicen ellos más. Al canonizar ciertos fieles, es decir, al proclamar solamente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad de la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos de intercesores. Esa semana, el Vaticano, en la figura del Papa Francisco, también dijeron que pusieron un grupo bien, de investigación para los milagros, bien, para ver si realmente estos santos nuevos que se están levantando, porque no termina los santos católicos. Todavía dice que lloran y que hacen sanidad y los elevan a esas personas a calidad de santo. ¿Ah? Entonces, debido a tantos escándalos, tanta mentira, bien, entonces el catolicismo decía, bueno, ahora vamos a cuidarnos mejor para que no esté pasando tanta cosa. Entonces, esa semana pusieron una comisión de examen para los milagros y los santos. Ellos dicen que la veneración a imágenes, sea de Cristo, se acuerdan que ellos tienen imagen de Cristo. ¿Ah? Cristo para ellos es todavía una persona que está colgada en la cruz. Ahora en Semana Santa fuimos a Río Grande do Sur y
en Canela, entré en la iglesia católica y tenía la imagen de un Cristo, más o menos casi de 1,80 m. ¿Ah? Semana Santa, semana de la resurrección, y el Cristo estaba muerto, adentro de la iglesia todavía. ¿Ah? Lo tenían muerto, tirado ahí en un altar, y la gente venía a pasar la mano y bendecirse por la imagen. Entonces ellos eh, hacen esta práctica, también y dicen que es requerida de sus miembros. Las imágenes, dicen ellos, sagradas presentes en nuestra iglesia, en nuestras casas, están destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en el misterio de Cristo. Para ellos, también las imágenes son en medios de crecer o estimular en la fe. Dice, a través del ícono de Cristo y de sus obras de salvación, es a Él quien adoramos, a través de esas sagradas imágenes, de la Santísima Madre de Dios, de los ángeles, los santos, veneramos a quienes en ellas son representados. A ellos niegan de una manera eh, vehemente que estén adorando. ¿Ah? Dicen que estamos venerando, que en la práctica es lo mismo. Le oran, le dan ofrenda, ¿ah? Les piden milagros, es adoración. Esta práctica, hermanos, no es bíblica y según encontramos la historia, tiene su origen desde el cuarto siglo, pero noten lo que dice en Juan de Damasco en el siglo VII. Esta es una tradición no escrita, o sea, adorar las imágenes, como es también el culto hacia el oriente, o sea, orar en dirección a Jerusalén, o el culto de la cruz y muchas otras cosas similares. O sea, doctrina de la Iglesia Católica basada en la tradición. Déjenme ir terminando acá porque para dejar tiempo a los hermanos. Dicen que el bautismo, el sacramento del bautismo, tiene poder regenerador. ¿Ah? Eh, para ellos, ¿tá? El bautismo es lo que concede a la persona la salvación, ¿ah? Diferente de lo que nos dice las escrituras. La salvación es primera y después nosotros, en el caso de adultos creyentes, viene el sacramento de bautismo. En caso de los niños, por causa de la doctrina de la alianza, del pacto, nuestros niños reciben el sello de bautismo por pertenecer al pueblo de Dios, pero no para redención, no para salvación, no para regeneración. De hecho, el bautismo no es una condición esencial para la salvación. ¿Ah? Nosotros tenemos casos excepcionales de personas que fueron salvas que no tuvieron la oportunidad de recibir el sacramento de bautismo, pero que eran parte del pueblo de Dios. Todos los santos del Antiguo Testamento no fueron bautizados. ¿Ah? Fueron circuncidados, algunos de ellos, ¿está bien? El ladrón de la cruz no fue bautizado. Pero ellos dicen, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo, nuevo nacimiento en el bautismo, note, para ser librados del poder de las tinieblas y trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Por el bautismo, todos los pecados son perdonados. El pecado original, todos los pecados personales y como todas las penas del pecado. Note el poder del bautismo para ellos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios y llegamos a ser miembros de Cristo, como somos incorporados a la iglesia. Así, hermanos, una persona se convierte en miembro de la iglesia católica. Ellos no tienen membresía formal, como tenemos nosotros los evangélicos, los reformados. Ah, bien, no nos dará más para seguir. Vamos, déjenme quedarme acá con el pecado nomás. El pecado, su perdón, está bien para ellos. Solamente la iglesia
puede perdonar los pecados por medio de los sacerdotes. Ellos dicen que no hay ninguna falta, por grave que sea, que la iglesia no puede perdonar. El énfasis acá es la iglesia. ¿Ah? Ellos exaltan que ese poder es de la iglesia. Sin la iglesia no hubiera remisión de pecados. ¿Está bien? No es sin Jesús, es sin la iglesia. No habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de vida eterna, ni una liberación eterna. Entonces ellos dicen, debemos darse a Dios por dar la iglesia, de caso acá la iglesia romana. Ellos clasifican los pecados, habiendo dos tipos, venial y mortal. Los pecados veniales para ellos son pecados como la pereza, el estar distraído de la misa, mirando el celular, hablando con un compañero. Ah, ellos dicen, si comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento. O sea, cuando uno desobedece algo, también no tan grave, o cuando uno desobedece algo, pero que no sabía. Entonces es un pecado venial. Ya los pecados mortales son aquellos que causan la muerte del alma, asesinato, blasfemia, adulterio. Ellos dicen pecado mortal entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y perdón de pecados, causa exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna en el infierno. Termino acá, hermanos. Afirman que hay un pecado de presunción, sería una persona, déjenme solamente marcar acá, una persona, este, afirmar que es salva. También, si vos decís, bueno, yo cuando mueras tengo certeza que voy a los cielos, ese es un pecado de presunción. ¿Tá? Hay dos clases de presunción. ¿Tá? Cuando el hombre presume de su capacidad esperando estar salvo o salvarse sin la ayuda del auto, o de la omnipotencia. ¿Tá? Cuando uno presume de la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. O sea, decir que uno es salvo, a bien, y tiene seguridad, que está salvo por la gracia de Dios, para ello es una presunción. Bien, vamos a pararnos acá y vamos a dejar la oportunidad para Miguel y Cintia. No sé quién quiere empezar. Como quiera, hermano, sí. Puedo Comienza, empezar, Miguel. sí. Ah, bueno. Bueno, ¿Quién comienza? no tengo problema. Miguel. Sí, Bien, sí, dale, sí. entonces adelante. Adelante, Miguel. Sí, no pude hacer tiempo para hacer el PowerPoint, pero sí traje una breve exposición basada principalmente en lo que pude reunir de este libro, pequeño librito de José Grau, Todas las religiones iguales. Para quienes no lo conocen, José Grau fue un autor evangélico contemporáneo, o sea, Sí. falleció hace poco. Y la verdad es que su testimonio y su teología son muy buenos y pude aprender un poquito más de, sinceramente no sabía mucho de esta filosofía gracias a este libro. Y también a otras cosas que pude averiguar por ahí. Porque en realidad, perdón, tengo que aclarar que mucho material bibliográfico no tengo yo con respecto a eso, a pesar de que tengo libros de sectas y religiones, pero esa filosofía no la tocaron prácticamente los autores que yo tengo. Sí, José Grau. Así que bueno, empezamos. Eh, Hay que empezar diciendo que Lao Tse fue un contemporáneo de Confucio y de Buda y representa un esfuerzo filosófico que trasciende el mero moralismo de Confucio. Y acá tendremos que hacer una aclaración. Según la investigación que yo pude hacer y reunir los datos, ahí lo voy a dividir en tres partes: texto, el mensaje y las consecuencias. Con respecto al texto, Lao Tse se cree que dejó escrito
lo que se conoce el libro como Tao. Es decir, Tao significa camino, de ahí deriva el nombre taoísmo. Pero la mayoría de los críticos modernos, contemporáneos, creen que eso, más que ser los pensamientos de Tao, perdón, de Lao Tse, fueron los pensamientos de discípulos que fueron, ¿cómo se dice esto? Posteriores a él, muy posteriores a él. En realidad no lo escribió él, pero bueno, o sea, la leyenda, por así decirlo, la atribuye a Lao Tse. El Tao es lo inmanente, lo que es y ha sido y será, lo que será más allá del cielo y de la tierra. El Tao parece ser el principio espiritual, materialista, creador, ordenado del mundo, que existía antes que los dioses. Es de carácter panteísta, naturalista y místico o esotérico. Y esto, sí, esto es bastante interesante. Acá ya tenemos una información con respecto a de dónde, por así decirlo, tienen, por así decirlo, la Biblia de ellos, vamos a decirlo así. O sea, el libro que dictamina la norma de conducta y convivencia que tienen ellos. Ahora bien, el mensaje de Lao Tse, eh, a él no le interesa el progreso material, la moral y la justicia. Hay un paralelismo muy estrecho con Buda, con la diferencia de que el chino intenta una descripción cosmológica y metafísica, pero al igual que Gautama, aconseja la inmovilidad, no perturbar la acción del Tao, indiferencia absoluta, la vida contemplativa y supresión del deseo. Conviene llegar al éxtasis místico para identificarse con el Tao, lo inefable. Esta doctrina permaneció como una ciencia mística expuesta en libros posteriores, pero sin tener muchos adeptos, hasta que poco a poco fue convirtiéndose en una doctrina moral y filosófica. Varios emperadores se intentaron acercarse al Tao, lo que contribuyó al sentido oculto y mágico de sus frases oscuras se les concedía la fuerza del conjuro. Ahora bien, cuando hablamos de las consecuencias de lo que sería el taoísmo, hay que tener en cuenta una cosa, que si sacamos lo que sería la parte eh, de la leyenda acumulada por los siglos, se hallan conceptos morales y neopsicológicos y filosóficos. Es la base de un panteísmo explícito y latente siempre, cuando no abiertamente explícito, producto todo ello de la mente humana que en algunos casos alcanza ciertos atisbos de comprensión de la realidad humana, pero en otros, tal vez la mayoría, degenera en simplemente superstición y magia. La influencia de algunos conceptos del Lao Tse y del Tao parece manifestarse en ciertos aspectos del renacido budismo zen promocionado por los hippies, entre otros. Ni la India ni China aportaron ninguna luz revelada frente al hinduismo, el budismo, el confucianismo y el taoísmo. La Biblia ofrece las características únicas de ser la palabra de Dios a los hombres. Y acá hay algo bastante interesante que pude reunir como datos. Hay una leyenda eh, según la cual una vez esto está narrado en el Tao, una vez un hombre tenía un caballo y el caballo se escapó y como el caballo era el único medio de subsistencia que él tenía él, un vecino le dijo, qué mala suerte. Pero al tiempo, vino, eh, el caballo vino con una yegua y ahí el vecino le dijo, qué buena suerte tiene usted. Y le dijo, uno nunca sabe lo que pueda pasar. Esa fue la respuesta de él. Resulta ser de que al poco tiempo, el hijo de este campesino estaba montando en la yegua y se cayó y se fracturó el pie. Entonces el vecino le dijo, qué mala suerte. Y el campesino respondió, uno nunca sabe lo que puede pasar. Concluye la leyenda diciendo de que eh, hubo una guerra que tuvo China con una potencia extranjera y el resultado fue que perdón, que el hijo no fue porque precisamente por tener el pie roto no fue. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir ellos con esta leyenda?
que las circunstancias que hacen, por así decirlo, vamos a poner una etiqueta, a la providencia, no hay que verlas ni como buenas ni como malas, porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar con eso. Ahora bien, bíblicamente hablando, esto se puede refutar en el sentido de que Lao Tse no fue un profeta divinamente inspirado. Por lo tanto, por así decirlo, sabiduría que él tenía, conocimiento que él tenía, solamente reunía ciertos principios morales para lo que es para la vida práctica, pero no tenía nada de lo que sería algo, ¿cómo se dice esto? Eh, soteriológico, porque a ellos no les interesaba tanto el más allá, lo que les interesaba era dejar una buena familia. Y esto también, yo personalmente, esta es una conclusión a la que llegué yo luego de haber investigado, es que esta filosofía, el taoísmo, en cierta forma se parece al estoicismo griego, es decir, que el estoicismo buscaba que sus adeptos sean indiferentes al dolor y al placer, cosa que vamos a la Biblia y no es así, porque la Biblia nos manda a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Entonces, estas filosofías que pueden tener ciertas, vamos a decir, nociones de verdad, en realidad llevan a cosas que personalmente veo yo como una despersonalización de las personas, así que las personas no expresen sus emociones, sus sentimientos, y esto es algo que personalmente yo no lo veo compatible con el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico nos permite poder expresarnos a Dios en oración y, y demás. Entonces, esta filosofía eh, hay que verla como algo que, al igual que otros cultos de China y de la India, comenzó como principios morales y filosóficos para la vida práctica, pero que después en la práctica, con el paso del tiempo, fue degenerando hasta convertirse en una perversión sexual, porque eso es lo que documenta un historiador que yo leí de José Grau, perdón, José Grau cita a un historiador que cuenta cómo este culto fue degenerando en una perversión. ¿Por qué? Porque precisamente al basarse en ciertos principios que no están en la palabra de Dios, es como que todo puede ser modificable. No hay principios eh, como es la Biblia, que la Biblia tiene principios que atraviesan todas las edades, desde la época bíblica hasta ahora, hasta nosotros. Eso fue básicamente lo que pude averiguar del taoísmo. Vuelvo a repetir, ya como resumiendo y a modo de conclusión. Eh, Lao Tse es un personaje que se cree que es un personaje histórico, pero todo lo que se habla alrededor de él es como una especie de leyenda. Y entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que estas cosas no tienen mucho análisis, perdón, no tiene mucho, eh, no tiene mucho sentido para lo que es la vida cristiana, perdón, para la vida, porque en realidad solamente ofrecen principios filosóficos, en el mejor de los casos, que no conducen a nada, básicamente, porque esas son las cosas que ofrece la filosofía de este mundo. Eso fue lo que pude averiguar, profesor. Bien, algo para tener presente, hermanos. Ya oímos el sintoísmo, también ver que las religiones orientales tienen mucho que ver con la adoración a lo natural, también la naturaleza, a, a este mundo espiritual, todo relacionado a este mundo, es bien animista en su práctica. ¿Ah? También es muy moralista porque toda religión humana es el hombre intentando hacer algo para merecer
también alcanzar, en el caso de ellos, es alcanzar una espiritualidad como el sintoísmo, el taoísmo, el budismo, también y tantos otros van a afirmar la reencarnación, ¿ah? Donde uno va mejorando a través de sus virtudes, a través de su práctica. Por eso no hay, como decía Miguel, no hay un principio soteriológico de salvación. Ellos no buscan salvación porque no necesita salvación porque uno va a tener la reencarnación. ¿Ah? Entonces, ¿ah? Entonces, pero noten que siempre es una religión antropológica, autocentrada, en el hombre, en sus obras, en su relación con la naturaleza, también con las cosas creadas, y por eso todo ese misticismo que incorpora las montañas, los árboles, también los lugares altos, y todo eso va incorporado en una religiosidad muy grande, pero hay paralelos muy grandes, como ya mencionaba ahí, Miguel al principio de el budismo, del sintoísmo, del taoísmo, bien, de todas esas religiones orientales que van se entreverando como siendo una más opción o un camino más, bien, para ellos un camino más. ¿Quieres decir algo más, Miguel? Sí, más que nada, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, que en este concepto que tienen ellos, eh, hay una cosa que verdaderamente resulta chocante con lo que es la cosmovisión cristiana, porque nosotros creemos eh, en un Dios, y en un Ajá, Dios que además de ser trino, es personal. Es un Dios que nosotros no lo podemos ver. Y lo que choca verdaderamente con esta cosmovisión, que es el taoísmo, es el concepto panteísta, que es un concepto que exactamente. no resiste análisis bíblico. O sea, nosotros a la luz de lo que es la palabra de Dios, no podemos, como quien dice, vamos a hacerlo así, un sincretismo con esta filosofía, porque sabemos que esta filosofía parte de lo que, parte de presupuestos que no son cristianos, ni bíblicos, ni nada por el estilo. Y frente a Ajá, esto, frente a porque encima hay que tener en cuenta que ellos, con el paso del tiempo, no cuando empezó con la OC, no con el paso del tiempo, fueron hasta sincretizándose con el cristianismo en cierto punto, fueron sincretizándose, pero nosotros tenemos que permanecer firmes y decir, no, el cristianismo y esta filosofía son incompatibles, no, no se pueden mezclar, porque nosotros no somos panteístas, no podemos aceptar el panteísmo. El panteísmo yo diría que es exactamente. una blasfemia, Sí, sí, es una así vamos aberración, a decirlo así, una vamos a decirlo así, blasfemia, claro. Sí. De hecho, todo es Dios, y si todo es Dios, nada es Dios. Que la claro, palabra Dios de por sí va a marcar una personalidad única. Entonces, si todo es exactamente, Dios, no, Dios dice, Jehová uno es. ¿Está bien? Dios dice, no tendrán otros dioses delante de mí. Entonces, por eso decía, ¿no? Esas religiones que se relacionan mucho con la naturaleza, con las fuerzas místicas, todo eso, eso van a tener que apuntar para esta divinidad de lo todo, ¿no? Todo es Dios, todo es divino. y es ¿Está como bien? decía el hermano, perdón, perdón que interrumpa, Sí, sí, como sí, decía sí, el hermano Heriberto en la semana pasada, eh, toda religión o sistema filosófico que parte de lo que es la revelación eh, eh, general o la revelación general no lleva a ningún eso, lado. ¿Por sí, qué? Porque ¿cuál es el problema con con estas filosofías? Que nosotros vemos la naturaleza, podemos tener un concepto de quién es Dios, pero nuestra propia pecaminosidad nos lleva a suprimir ese concepto y entonces no sabemos que hay un Dios trino, porque ajá. es imposible que haya salvación sin Dios trino, sin un concepto del Dios trino. Sí, pasamos a crear Inclusive, nuestro propio Dios, como dice el claro, texto bíblico.
Inclusive cuando vemos un acto tan simple como el del ladrón en la cruz, que usted lo mencionó hoy, este hombre, eh, cuando habló con el Señor Jesucristo, le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. O sea, yo no sé qué tan claro lo tendría, pero algo de divinidad vio en el Señor Jesucristo para hacerle esta petición y encomendarse a Él para que tenga misericordia. Sí. Tenía expectativa del Mesías, del reino de Dios. Sí. Así es. Excelente. Vamos a pasar a Cintia. Déjame poner tu material acá, Cintia. ¿Tá? Y Bueno, buenas noches, hermanos. Mientras el pastor va poniendo, quiero agradecer por la oportunidad de poder compartir esta presentación. Espero que, bueno, le pido al Señor que me dé la sabiduría, la gracia para poder transmitir de la manera correcta. Y también me pasó un poco, como dijo el hermano Miguel, no tenía mucho material, pero hace unos días, ya hace unas semanas que vengo recopilando de historiadores o de la historia, por ejemplo, de donde surgió, y fui comparando y recopilando, ¿no? Para hacerlo más, para tener la información más certera posible, ¿no? Así que bueno, que el Señor me ayude y que ustedes me puedan entender. Ya está, ¿no? Sí. sí. Bueno, a mí me tocó psiquismo o sijismo. Acá hay una connotación porque nosotros los hispanohablantes no podemos pronunciar realmente cómo se dice, y la Real Academia puso sijismo para que nosotros podamos también pronunciarlo bien los hispanohablantes, ¿no es cierto? Podemos pasar a la otra. Bueno, podemos pasar a la otra. Ahí está. Bueno, surge en el norte de la India. El sijismo es a consecuencia de su fundador, la predicación de su fundador Nanak, que es un gurú. Ahí, como todos en la India, todas las religiones de la India tienen este gurú, que es el maestro, que lo tienen como un dios. Y esta religión surge a partir del siglo XVI al siglo XVII, en el estado mogol, que es un estado, ¿no?, al norte de la India, en un imperio mogol en esa época. Y en esta época estaba muy peleada, había muchos conflictos de doctrinas entre el hinduismo y el islam. Entonces, este fundador saca un poquito de cada religión y crea esta religión que es el sijismo. ¿Podemos pasar a la otra? Bueno, su fundador, como decía, es el Guru Nanak Dev Ji. Él fue el primero de 10 gurúes que se sucedieron a través de todo este tiempo que pasó, que se fue fundando esta religión. También es reconocido por los hindúes y los musulmanes, el fundador, todos los que viven en el Punjab y todo el subcontinente indio hasta el día de hoy, en gran parte de lo que es el norte de la India, Pakistán, parte de Pakistán, y hay otros lugares más que ahora voy a mencionar igual. Hay historias de este gurú donde están escritas en libros que después, más adelante, los hacen como los libros religiosos sagrados, ¿no es cierto?, de la religión. Por otro lado, Bahí Guardas es un escriba que tuvo la religión, que no es contemporáneo a este gurú. Es importante decirlo porque acá también pierde un poco la credibilidad, ¿no?, de todos estos libros sagrados que tiene la religión. Bueno, también es importante decir sobre el fundador, como para ir viendo, para meternos un poco también en lo que venimos viendo sobre las sectas y las religiones, que él dice que desde muy chiquito él estaba muy vinculado con la espiritualidad, que siempre se juntaba con los gurúes,
del Panjabi, y que un día desaparece por un bosque, como 3 días en realidad, justo 3 días, y vuelve a aparecer, y cuando aparece, aparece diciendo que no hay hindúes y no hay musulmán, repitiendo todo el tiempo eso, no hay hindúes, no hay musulmán, no hay hindúes, no hay musulmán, y estaba como, no decía nada más que eso, como choqueado. Y después al tiempo empieza trayendo esta idea de las doctrinas, empieza a plantar como más bases doctrinales y empiezan a hacer lo que es el sijismo. Podemos pasar a la otra diapositiva. Acá empieza a tener fieles, ¿no? Que empiezan a creer en él, a seguirlo, porque es verdad, en esa época el conflicto era tremendo entre hindúes y musulmanes. Entonces lo que hace este Nanak es que sacó lo que a él le pareció mejor de ambas religiones, las mejores ideas para él, y hizo esta. Entre ellas es potenciar el igualitarismo, intentar ir más allá de las constricciones que su época marcaban las castas, por ejemplo, las condiciones, los géneros, y defiende la importancia de la comunidad. Era muy importante servir al prójimo para ello. Después propuso un estricto monoteísmo centrado en el culto al único. Este es el Dios que ellos servían, como venían hablando recién, un Dios a nivel panteísta, ¿no? Un único en el universo, digamos, creen en ese Dios. Por el contrario, los sijis estiman que el mundo es donde se expresa la actuación gloriosa, es tan importante, digamos, lo espiritual como la vida terrenal, como la práctica para ellos. Defienden una vida devocional para alcanzar la liberación, que se basa en la oración al único, al que pueden imaginarse de múltiples formas, pero también insisten en la aceptación de la bondad natural del ser humano. Esto también es importante marcar. Como el mal es la ignorancia y el egoísmo, el mundo puede, por tanto, mejorarse por medio de las acciones comunitarias y las redes de autoayuda. Y por último, este punto de vista valora las vías colectivas frente a los esfuerzos individuales, convierte a los sijis en una comunidad autosuficiente y próspera que promulga el estado del trabajo como un camino en el servicio religioso. Son muy reconocidos porque son muy trabajadores, muy solidarios, ellos siempre tienen todos una buena posición económica y ayudan al prójimo. Otra de las cosas también, si es que son vegetarianos. Podemos pasar al otro. Después plantó 3 pilares, que vienen también, es como un resumen de todas estas bases, ¿no?, anteriores, que es practicar la meditación, lo llaman Simran, y cantan el nombre de Dios, que es el Namjapna. No sé si pronuncio bien, pero bueno, es así, ahí está escrito. Después, ser amo de casa, es decir, no vivir al margen del mundo como los sacerdotes y los ermitaños hindúes, y practicar el denominado Kirat Karni, que consiste en ganar dinero honestamente y estar bien mental y físicamente y aceptar las bendiciones y regalos de Dios. Esto marca mucho en el sentido de ellos, acá este gurú marcaba un poco lo que era ganar dinero, pero no de manera corrupta, sino que hacer el trabajo honestamente y así poder acumular riquezas, ¿no es cierto? Y tenía esas dos, marcaba esto de la corrupción porque acusaba a muchos musulmanes de corrupción y de que se enriquecían a través de eso, ¿no es cierto? Es una de las ramas que sacaba del hinduismo, digamos. Después, compartir el dinero dentro de la comunidad a través del consumo colectivo. Bueno, esto fue en Sultanpur, donde
realizó estos 3 pilares, porque no tenían iglesia, no tenían un lugar físico, sino que él iba como peregrino, fue como una especie de Mesías, digamos, para hacer una comparación, hizo viajes a diferentes lugares, 4 viajes importantes, donde fieles lo seguían, y siempre se acompañaba de un hindú y de un musulmán que lo seguían, y iba predicando esto él, ¿no es cierto? Y lo tomaban como un dios también, los que lo seguían. Y muchos musulmanes también, porque tenía muchas doctrinas musulmanas, y muchos hindúes también por lo mismo. Podemos pasar a la otra. Tiene un código de conducta, que es el primordial. Hay varios códigos de conducta, después más adelante voy a nombrarlos en lo que es la doctrina en sí. Pero, por ejemplo, para diferenciar a los sijes, de acuerdo al artículo 1 de este código, se puede decir que es cualquier humano que crea fielmente en un ser inmortal, como este único Dios que ellos creen a nivel panteísta, a 10 gurúes, desde Gurú Nanak hasta Gurú Gobind Singh, Gurú Granth Sahib, que son 10 gurúes que se fueron sucediendo, y las enseñanzas de estos 10 gurúes con el bautismo legado de los 10 gurúes. Eso es como principio. Podemos pasar a la otra, ahí está. Bueno, acá están los 10 gurúes sijes. El primero, que es el fundador, que ya como dije, que no es reverenciado solamente por los sijes, sino también por los hindúes y musulmanes del Punjab en ese momento. Y bueno, no era por orden jerárquico, acá cada uno elegía, era selección del gurú vigente, digamos. Él elegía al que lo sucedía. En este caso él ya estaba casado, tenía hijos, 2 hijos, pero no eligió a ninguno de sus hijos. De hecho, uno de sus hijos tenía otra religión de la India, y otro de los hijos tenía una vida secular, no tenía religión ni nada, vivía una vida común y corriente. Entonces él eligió a uno de sus mayores fieles, que lo seguía desde un principio, que fue Angad Devji, que es el segundo, y fue el que empezó a recopilar todas las enseñanzas del gurú anterior, a poner bases, a plantar bases. Después, bueno, siguen así, hay como 2 etapas, no voy a nombrar todo porque es como mucha información. Voy a tratar de sintetizar lo mayor posible. A partir del 1 al 4 es como una etapa donde vienen como plantando bases, pero todavía no tenían templo ni nada, como venía diciendo, y a partir del 5, que es el Gurú Arjan, él empieza a plantar bases más fuertes, a tener un espacio físico, a ser reconocido, digamos, como, si bien no eran reconocidos a nivel étnico, sino como religiosos, por este conflicto doctrinal que había, pero eran muy fuertes y eran muchos, aproximadamente, no sé si lo mencioné, entre 25 y 30 millones de fieles tenían. Bueno, a partir de ahí, él fue el primero que abrió un lago en una ciudad de... ¿Dónde está? Bueno, ahora lo voy a decir, que se me perdió. Ahora lo voy a marcar porque lo tengo más adelante. Donde está el Templo Dorado, él abrió un lago diciendo que tenía aguas milagrosas, y los fieles empezaban a sumergirse ahí, a bañarse ahí, y se producían milagros, ¿no? Hay muchos que decían que tuvieron milagros de parte del gurú a través de las aguas del lago. Después, bueno, fueron sucediendo más gurúes. En el 8, perdón, voy a decir algo más. El 7º, que es el Gurú Rai Sahib, ahí creo que hubo como una tregua, y empezaron a seguirlo los musulmanes. Ahí estaba el imperio mogol en ese momento, y los musulmanes estaban siendo mayoritarios, y estaban viendo que esta religión estaba tomando mucho poder, y buscaban de cualquier manera eliminarlos.
Es por eso que empezaron a ser perseguidos. Tuvieron mucha persecución a partir del quinto. Por eso ellos empezaron a tener el templo y a hacer todas estas cosas para no perder poder. Y a partir del séptimo, perdón, a partir del sexto gurú, que es, no lo sé pronunciar bien, Hargobind, fue el primer mártir, digamos, dentro de la historia del Punjab, dice que fue el primer mártir que dentro del imperio mogol, el emperador de ese momento vio que estaban tomando mucho poder y bueno, lo agarró delante de todos, lo mató, y él, adelante de sus fieles, dice que nunca negó su fe ni sus doctrinas. Entonces esto le dio como más fuerza todavía. Después hay un niño en el octavo que eligió, como ellos elegían, los gurúes, elige a un niño de 6 años, que era un nieto del gurú Shahid. Él, a pesar de su corta edad, empezó también a hacer un montón de hazañas, digamos, también abrió un lago, perforó un lago donde era milagroso, y a raíz de una enfermedad que hubo, que era ¿cómo era la enfermedad del agua? Cólera. El cólera. Y muere el nene también, ahí no quedan más gurús, entonces debaten entre ellos para tener uno más. Espera, porque si no, no sé si estoy bien con el tiempo. Como 5 minutos. Bueno, luego llega el último, el gurú 10, voy a resumir porque hay mucha historia, no sé qué será lo más importante, pero este gurú, el 10, es el que cierra, digamos, el canon de los gurúes, la línea esta de los 10, porque dice que pierden fuerza, entonces lo sella, dice que no va a haber más. Podemos pasar a la otra diapositiva. Y empieza a plantar las doctrinas a través de un libro que van a tener, más adelante lo voy a nombrar, que es el libro sagrado de ellos, recopilando todas las enseñanzas de todos estos gurúes a través de la historia. Tienen una doctrina que son los 5K, los artículos de fe, son utensilios que ellos llevan, que tienen que llevar siempre, todos los que profesan ser sijis, tienen que llevar el pelo sin cortar, un brazalete, un peine, pantalones cortos y un puñal. Ahí dice todo, bueno, todos tienen una simbología, un sentido y demás. Pasamos a la otra, que también son más simbología, digamos, tiene más que ver con lo de, con esto, ¿no? De todo lo que ellos necesitan de estos símbolos de fe, digamos, ¿no es cierto? Pasamos a la otra, que es la salvación. Las enseñanzas del gurú Nanak dice que no se basan en un destino final al cielo o al infierno, sino que en la unión espiritual con Dios, que se traduce en la salvación. Los principales obstáculos a la consecución de la salvación son los conflictos sociales y la búsqueda de objetivos mundanos, que hacen que los hombres y las mujeres entren en un ciclo interminable de las reencarnaciones. Bueno, y para el sijismo hay 5 males que son muy peligrosos, que es el egocentrismo, la lujuria, la rabia, la ira, la avaricia, y también se les prohíbe beber alcohol y fumar. Por otro lado, pasamos al otro. El libro sagrado es el Sri Guru Granth Sahib Ji, que esta es la recopilación que hizo el último gurú. Es el libro perpetuo, se lo considera, dice, que como el último gurú, el 11º gurú. También contiene otros datos de otros libros religiosos que ellos ya leían por parte del hinduismo y del islam. Podemos pasar al otro. Los Gurdwaras son los templos religiosos, los lugares religiosos, que el templo dorado es el principal, el que fundó el 8º gurú, y va muchísima gente, es un lugar turístico también, pero bueno, es el lugar que ellos tienen en Amritsar, en el estado indio,
como mayor. Ahí hay más datos, pero bueno, no tengo tanto tiempo tampoco. La implantación mundial, bueno, llegaron a ser un estado independiente, anexados con los británicos, no superan los 30 millones en la actualidad y han sido una religión que sufrieron diversas persecuciones a lo largo de la historia, que también eso los llevó a emigrar a otros lados. Hay en Estados Unidos, en Canadá, bueno, acerca de 1 millón repartidos por otros lugares. En cuanto a la refutación, en cuanto a los gurúes, para los sijis, que es como un dios con total autoridad, nosotros cité Éxodo 20, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Después, respecto de la religión, acá hay mucho, bueno, para explayar, pero digo, por el tiempo, las citas bíblicas. Respecto de la religión y su fundador, en Colosenses 2:7, donde habla que estamos arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados por Jesucristo, ¿no es cierto? Y en Colosenses 2:7. Después sus libros sagrados, en Apocalipsis 22, 18 y 19, ¿lo lees? Ahí lo va a leer Rubén, que es algo de lo más importante, digamos, para refutar. ¿Lo lees? Dice, y si alguno quitare las palabras, no, el 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Bueno, después en Primera de Juan, San Juan, la refutación sobre que creen en un solo Dios, la bondad natural del ser humano, la reencarnación, bueno, y ahí dejo las citas bíblicas. Y para la evangelización también pensaba hablar sobre el pecado en sí, empezar a hablar porque ellos creen que el hombre tiene un grado de bondad dentro de sí. Entonces, como un punto de partida para una charla, hacerle ver que no hay justo, ni hay uno, que si no fuera por la gracia de Dios que mandó a su Hijo Jesucristo y nos hizo aptos en Él, no tendríamos la posibilidad. Acá doy más versículos y otras cosas, y para terminar puse el último versículo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, 8, 10. Bueno, la verdad que acá hay mucho para hablar, pero quizás el tiempo no me ayuda, pero bueno, traté de sintetizar lo mayor posible. Espero que se haya entendido. Excelente trabajo, Cintia. La verdad que muy bien, completo y bien hecho. ¿Tá? Te felicito por el trabajo. No nos da el tiempo mucho, pero es el punto principal tuyo, está perfecto. El pecado. ¿Está bien? Ellos van hacia el panteísmo, como los demás, como decíamos antes, pero en ningún momento no tiene un concepto correcto de pecado, y por eso tampoco necesita un redentor. Por eso las reencarnaciones, las obras morales. Pero muy bien hecho, felicitaciones. No nos da Bueno, mucho muchas más gracias. tiempo para comentar, pero vamos a orar pidiendo la bendición de Dios sobre nuestras vidas y agradeciendo el tiempo juntos. Rubén, por favor, guíenos en una oración. Amén. Señor, bueno, gracias te damos en esta noche por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, por esta clase en la cual pudimos aprender. Señor, te pedimos que bendiga la vida del pastor, a cada uno de los hermanos. Te agradecemos por tu infinita misericordia, Señor, de habernos traído luz a nuestros entendimientos. Gracias porque cada día, Señor, podemos aprender un poco más de tu palabra. Señor, encomendamos, Señor, nuestras vidas en tus manos. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Nos vemos. Chao, pastor. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Chao. Amén.